Padre Celestial, yo te pido que nos des el vigor, la vitalidad, la fuerza para ministrar tu escritura y seguir con tu obra, haciendo los negocios que tú mandaste a tu iglesia. Y te pido pues que te glorifiques en este mensaje, que sea tu palabra la que vaya por delante, que convenza de pecado, de justicia, de juicio, que redarguya, que reprenda, que exhorte, que corrija, que instruya. Gracias, mi Señor, por esta palabra hermosa que eres tú guiando a tu iglesia. Bendice este momento en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ver la importancia del buen testimonio. Y mantenemos todas estas enseñanzas de la iglesia en el libro de Hechos, que es nuestro manual. Y la semana pasada vimos a Juan Marcos. Muchos de nosotros somos Juan Marcos. Comenzamos inmaduros, relajados, perdemos la constancia, volvemos atrás, nos levantamos y seguimos. Pero gracias a Dios por un Bernabé que tuvo ahí con Juan Marcos, que logró consagrarse, y hoy tenemos el libro, el Evangelio de Marcos, de ese muchacho inquieto. Hoy tenemos el Evangelio de Marcos, uno de los evangelios más prácticos, directos, concisos, y que presenta a Cristo como un buen servidor. Maravilloso. Pero hoy vamos a ver a Timoteo, el hijo espiritual del apóstol San Pablo. Y en unos 5 versículos vamos a hacer una predicación, una reflexión sobre la importancia del buen testimonio. Y solamente 2 puntos nada más, porque tenemos cena del Señor y que no sea algo liviano tampoco. Y primero, es importante el buen testimonio, porque el testimonio es el fruto visible de que Dios está con nosotros y de que Dios vive en nosotros y que todo lo que hacemos es producto de Cristo usándonos para su obra. Entonces vamos a leer versículos 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra. Todas estas ciudades fueron en el primer viaje misionero. Y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y ahí sabemos que tenemos 1 Timoteo, 2 Timoteo, un pastor joven, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban, ¿qué? Buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este joven alumbraba y era visible su fruto de buen testimonio. Entonces, el testimonio es importante. Aquí, ¿qué tan importante lo es? Es todo, hermano. Es todo, porque como pastor, yo perdería automáticamente mi autoridad si pierdo testimonio. El testimonio se pierde en un solo día. Y hay que conservarlo y que sea Cristo el que nos haga seguir brillando. Entonces, vamos a ver qué importancia tiene, que dice que era un joven, pero ¿de dónde sale un Timoteo? Se ha probado que la mayoría de los misioneros en el mundo han comenzado su fe desde niños. Y el caso de Timoteo aquí está. Y tome a cuenta a su hijo. Todo lo que usted siembra en el corazón de un niño no se va a perder. Es el terreno más fértil. Porque dice Cristo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a ver, 2 Timoteo 1, 5 al 7 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Tanto madre como abuela transmitieron esa fe. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, que ya existe esa palabra sembrada en el corazón, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Y qué hay que hacer, hermano? Aviva el fuego tú también. ¿Cómo se aviva el fuego? Si como ya no existe mucha experiencia campesina, cuando se hace un fogón, se está haciendo leña y todo, y para que encienda el fogón, a veces hay que agarrar el sombrero y que agitarlo para que se mantenga vivo. Así usted también, aviva el fuego, porque perdemos esa comunión con el Señor. Y Timoteo era un muchacho que él se decaía
Y dice, aviva el fuego y sigue adelante. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. La valentía viene de Cristo, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor transmite con el fuego del Espíritu poder, amor y dominio propio. Así que aviva el fuego. No te dejes tumbar por los embates de la vida, porque en este mundo tendremos siempre aflicción. Pero entonces, aquí estamos viendo a un Timoteo que desde la niñez con su madre y su abuela le sembraron la palabra del Señor. También dice en 2 Timoteo 3, 15 al 17, y que desde la niñez, escuchen, ¿desde cuándo? Desde la niñez. Hermano, por favor, la solución de nuestros hijos no es un videojuego, no es la internet, porque hay tantas distracciones ahora que el niño pierde consistencia. Y hay que ahí llevarlo adelante. Como yo cuando ponía a mis hijos a estudiar proverbios y a memorizar, ellos se distraían. Digo, pon atención, en nombre de Cristo Jesús. Y todo lo que siembran ese niño, florece. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es la salvación? Por medio de la fe. Y la Escritura traen ¿qué? Sabiduría. Tú quieres asegurar una capacidad, una inteligencia en tu hijo, siembra las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, aleluya. Por eso hay que sembrarla desde niños y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura en sí misma, enseñada, enseña, redarguye, cambia los pensamientos. Y ahora hay una multitud de pensamientos locos, totalmente desfasados, anti Dios. ¿Y cómo es la única forma de poder que el niño o el joven aprenda? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Entonces, la única forma de redarguir al joven es a través de las Escrituras, para corregir, para instruir. Es decir, que los 4 efectos de la palabra de Dios sembrada en el corazón de un niño es así. Enseña, corrige, redarguye, corrige e instruye. ¿Qué más quiere? Eso se llama crianza. Es mejor criar con la palabra del Señor para que nuestro Padre los críe a ellos a través de nosotros. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Qué quiero destacar? Que Timoteo desde niño fue instruido en las Sagradas Escrituras. Con una abuela comprometida, el papá no aparece por allí, pero ¿cuántos hogares no está el papá presente? Muchos hogares. Entonces, el buen testimonio es sembrado desde chiquito. Desde chiquito. Por ejemplo, la Juanita Wesley, que es la mujer de John Wesley, que tuvo nada menos que unos 18 hijos. Ella, pocos, la mamá de ella tuvo más, tuvo como 25 por allá arriba. Y ella decía, tienes que tu hijo te obedezca desde tempranito. Y después que lo obedece, puedes hacer con él lo que te da la gana. No vayas más allá de 6 años, que se te dificulta la cosa. Así que enséñalo desde tempranito. Y ahí está, de ahí salió John Wesley, el gran fundador de la iglesia metodista. Entonces, es importante el testimonio, pero también de qué aprendo de la importancia del testimonio. No viene sola, viene de una siembra, de una edificación desde niño. El caso por ejemplo, de Jeremías. Jeremías era un profeta y comenzó a decirle al Señor que él era muy chiquito para poder ser profeta. Y mire lo que dice Jeremías 1, 4 al 9. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar,
porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, aleluya, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ve y predica y no temas. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Así tenemos que hacer con nuestra niñez. Poner la palabra de Dios en la boca de nuestros hijos. Para que sean sabios. Para que influyan en este mundo ya en sus postreros tiempos. Entonces la importancia del buen testimonio es algo que después Timoteo, en los primeros diáconos, los diáconos nacieron de una necesidad de atender a las viudas, de atender a los más débiles. Y para escoger los diáconos, una de las cualidades fundamentales para escoger al diácono era el buen testimonio. Y ahí lo dice, vamos a leerlo. Se requería en Hechos 6, 1 al 3, para la escogencia de los diáconos. ¿Qué se requería? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la atribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que desatendamos la predicación de la palabra para hacer el trabajo de atención. Y quiero decirle que el diaconado precisamente es una extensión del brazo pastoral porque es la atención personal a las almas necesitadas. Ese es el diaconado. La palabra diácono significa que sirve a través del polvo. Es un siervo fijo. ¿Pero qué se requiere? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio. Si no tienes tu buen testimonio, no hables. No hables porque ya perdimos toda autoridad delante de la gente. Llenos del Espíritu Santo, que dependan del Espíritu y de sabiduría, de la sabiduría que da Dios a través de su palabra, a quienes encarguemos de este trabajo. Por tanto, en la iglesia, el pastor, los diáconos, los maestros, los discipuladores, todos los obreros requieren como principal, una de las principales cualidades, el buen testimonio como el pastor Timoteo, el joven pastor Timoteo. Entonces el buen testimonio se requiere para el pastorado también. Aquí dice, también le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero es necesario que el obispo, o sea, el pastor, sea como irreprensible. Irreprensible es que no tenga nada que se le pueda reprender. Marido de una sola mujer, o sea, un hombre casado. Porque es muy difícil ministrar a otros si tú no tienes mujer. ¿Qué tú puedes hablar de mí? Que no tenga hijos. Es importante, marido de una sola mujer, no mujer de un solo marido. Sobrio, es decir, el que toma en serio la palabra, que no se relaja, que está alerta. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, imagínate un pastor peleón, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea que no ponga la mirada en la bolsa como Judas, sino que sea como amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que es un neófito, que es inmaduro en la fe. No sea que, y cuando uno es inmaduro en la fe y tiene un puesto de autoridad, se envanece, se sopla como un sapo. Es necesario que haya madurez en el pastorado, si no, vienen envanecimiento inmediatamente. Es como, perdone que sin salirme del tema, a veces hay cantantes que se convierten a Cristo y ya lo ponen a predicar. Y cuidado que lo ponen de pastor, y el tipo ya está alzado, porque él no ha madurado. De repente, mira dónde estoy yo, y de repente yo tengo algo especial en mí, un carisma que nadie tiene.
No, tiene que pasar por un proceso de maduración. No un neófito para que no sea que se envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario, y una palabra necesario, indispensable, no se puede dejar a un lado que tenga ¿qué? Buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Un pastor, por ejemplo, en pueblo chico, ¿cuál es el dicho? Infierno grande. Pónganse por pensar una iglesia en un pueblo y que el pastor caiga en adulterio. Haya la vida. Para poder tapar ese testimonio, hermano, mejor múdate de iglesia y comienza bajo un palo de mango. Porque no hay forma de poder tapar eso. Ya queda en qué? En descrédito y lazo del diablo. Tú te congregas en ese lugar donde los pastores queman a las mujeres o engañan con... Oye, ¿qué problema tapar un mal testimonio? Por eso que es necesario el buen testimonio. Yo lo siento, pero es que es así. No, mire, pastor. A veces tuve un concilio de pastores, que una examinación de alguien que estaba de candidato para ser pastor, y le dijeron, bueno, y si tú, ¿qué pasa si caes en pecado? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces los pastores decían, colega, yo me quedaba mirando por un lado y para otro, y dice, no, es necesario restaurar al pastor caído y darle oportunidad de nuevo. Digo, no, perdonen, hermano, ya dejó de ser irreprensible. Ya perdió el testimonio con los de afuera. Ya está en descrédito y en lazo del diablo. No puede hacer más nada que echarse a un lado. ¿Por qué? Porque la autoridad pastoral descansa en el buen testimonio. Yo no sé si eso es así. Imagínense quizás es una exageración, pero póngase a pensar que viene una mujer con un niño en brazos y dice, ¡ese es el papá! ¿Sí o no? Hasta ahí llegó todo. No, pero es que el pastor puede perdonar. Digo, Dios perdona todo pecado. La iglesia puede perdonar, correcto. Los dos, cierto. Pero el mundo no. Y Satanás va a poner con luces luminosas ese pecado que nunca se va a borrar. ¿Sí o no? Porque el buen testimonio es necesario. Es necesario. Entonces, solamente dos cosas. Primero, que el buen testimonio es el que te permite ministrar a otros, porque tienes autoridad. Ahora, ya con el buen testimonio, puedes entonces afirmar la fe, afirmarla de los que están siendo instruidos por ti. Porque ¿cómo vas a enseñar si no hay un testimonio detrás? ¿Cómo vas a enseñar si no hay luz que alumbre tus vidas? Y vamos a ver esta parte, que podemos encontrarnos ahí con un escollo, pero lo vamos a superar. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Quién estamos hablando? De Timoteo. Y tomándole, le circuncidó. Oye, Pablo, ¿cómo lo vas a circuncidar? Si tú has dicho hasta la saciedad que la circuncisión no salva. ¿Cómo es ahora estás circuncidando a este hombre? Aquí hay una contradicción. ¿Cómo es eso? Le dices a todos, vas al concilio de Jerusalén diciendo que se han inmiscuido allá en la iglesia de Antioquía de que hay que circuncidarse para ser salvo y ahora está así, que eso fue la imposición de los judíos y que él va a Jerusalén y se confirma que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, no por obra para que nadie se gloríe. Y ahora vas a circuncidar a Timoteo. Esto no es algo como que una contradicción. Pero recuerden que Pablo es un general. Él tiene su razón de ser. Ese va a ser su compañero de milicia, Timoteo. Mamá hebrea, papá gentil, instruido en el Antiguo Testamento desde su abuela, desde su madre, porque recuerden que el Nuevo Testamento se está escribiendo. ¿De dónde viene la mayor parte de su instrucción? De su Antiguo Testamento. Pero él, para ser ya un hebreo, para poder leer la ley de Dios en una sinagoga o poderle hablar a los gentiles, a los judíos de Dios, tiene que ser judío. No sé si me estoy explicando. Para poder acceder
a los judíos tiene que ser completamente judío. Porque ¿cómo comienza Pablo el ministerio? Primeramente a los judíos y después a los gentiles. Y él va a hablarle a los judíos de que Cristo es el Mesías prometido. ¿Pero qué hizo Pablo? Inmediatamente con la circuncisión cortó una congestión intestinal. ¿Por qué? Porque él dice, él es circuncidado para evitar que lo descalificaran de un tiro que hizo. Vamos, y ya, allí ya no hay congestión intestinal. Olvídate de ese tema. Ese tema está superado. No sé si me estoy explicando. No hay contradicción, ¿estamos de acuerdo? Porque yo me hago judío para los judíos. Ahora lo vamos a leer. Y gentil para los gentiles. Y hago como el que no tiene ley, como si yo fuera sin ley. Vamos a leerlo ahora. ¿Para qué? Para alcanzar al perdido siempre. Entonces no hay contradicción. Entonces él lo circuncidó por causa de los judíos, ¿es cierto? Porque él va a ministrar a los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Cuáles ordenanzas? Aparte de fornicación, no coman comida de sacrificado a los ídolos, ¿se acuerdan? No coman animal con sangre, todo eso. Pero de aquí, pero ya con las partes de Pablo, o sea, ya se amplía el asunto, que cómo se limpian los alimentos. No preguntes cómo se mató la gallina. Ora al Señor, porque esto no es asunto que está buscando. ¿Es kosher o no es kosher? Aleluya, bien. Entonces, así que las iglesias eran confirmadas. ¿Qué es confirmada? Edificadas, afirmadas en la palabra, confirmadas en la fe. Y aumentaban en número cada día. Es decir, se dio una multiplicación de discípulos a través de la palabra. Ahora se ha incorporado, está Pablo, Silas y Timoteo. Y la palabra fue confirmada, multiplicada, porque esa es la que vino a hacer la iglesia de Cristo, enseñándoles que guarden todo lo que se ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros que todos los días hasta el fin del mundo. El pastor no está para hablar de política. Yo tengo mi opinión política, pero yo no es ni con la izquierda ni con la derecha, es arriba, Cristo Jesús. Cristo está por encima de todo, porque nosotros servimos no al César, sino al Señor. O servir al Señor en lo que a César en lo que corresponde, obedecer las autoridades, pero el que manda sobre todos nosotros es Cristo Jesús. Entonces las iglesias iban siendo confirmadas en la fe. Ese es el trabajo nuestro. No vamos a enseñar otra cosa que lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero volviendo al asunto de 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo, ¿por qué esa circuncisión de Timoteo? Aquí lo dice en 1 Corintios 9, 19 al 22. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho ¿qué? Siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío. Timoteo. Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, porque soy salvo por la gracia de Cristo, no por la ley de Moisés, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. ¿Cuál es la meta? Ganar a las almas para Cristo. Pero ¿cómo explicarlo mejor todavía? Porque, por ejemplo, hay una misionera bautista de años atrás que tuvo 40 años en China. Luty Moon. ¿Luty Moon? ¿Está bien dicho? Tuvo 40 años. Una mujer de familia rica se hace cristiana. Pero Luty vestía como china. Tenía su pelo recogido como china.
vestido como china. Igualmente, tuvo 40 años en la China. A veces digo, oye, ¿estás viejo? 30 años. Digo, no, hay misioneros de 40 y hay otro de 50, como Houston Taylor, misionero bautista en la China. ¿Cuántos años tuvo? 51 años en la China. ¿Y cómo vestía Houston Taylor? Como chino. Tú tienes que hacerte como la gente para alcanzar a la gente, ¿sí o no? Bendito sea el Señor. Y eso es algo que tiene que ser así. Para ganar, me hago débil a los débiles. Es una cosa que bueno, mi papá me decía, papá, no estoy hablando de un ejemplo de cristiano, pero gracias a Dios que yo para recibo a Cristo, pero él tenía una empatía con la gente, que yo quiero ser como él en ese sentido. Se empataba con la gente. Y él me decía, manejando, acuérdate de los nombres de la gente. Tienes que acordarte, porque si tú no te acuerdas de los nombres de la gente, tú no lo estás respetando. Y a mí se me olvidaba todo. Yo me sé hasta los nombres de los perros, me dice así. Y ahora como pastor, a veces ya mi disco duro ya sobrepasa, ¿no? Entonces tengo que estar relacionando con los nombres para no confundir. Pero digo, dame la mente de papá, en la memoria. Predicando a Cristo allá en la misión interiorana, había una mujer que me dijo, tú sabes, Ricardo, ya una mujer madura, nosotros somos familia. Y mi tío, chiquito, nos visitaba. Y nunca se me olvida. Él no me dijo, estás despeinada. Pues andaba despeinada todo el día. Dice, la próxima vez que venga, te voy a regalar una peinilla. Y ella no se le olvidó eso. Tenía una capacidad de conectarse con la gente. Y ella está vieja ya, arriba de 60 años, y me dice, mi tío me dijo de la peinilla. Y de ahí para adelante me dijo, peínate. Entonces yo digo, bendito sea el Señor. Tenemos que hacernos como la gente, no poniéndonos superior a la gente, ni queriéndonos ser doctores de la ley, sino bajarnos. Hasta el mismo Alberto Einstein, que decía que era el científico más grande del mundo en cuanto a ciencia, él dijo, si no puedes explicar algo en palabras sencillas, es porque no lo entiendes. Igualmente en la iglesia tenemos que hacernos como la gente. ¿Para qué? Para conectarnos en el mensaje, para alcanzar a la gente. ¿Por cómo van a llegar a Cristo si estamos encumbrados? No, bájate. ¿Sabes cuál es mi mayor condecoración? Un niño de la semana pasada que me dice, pastor, todo lo entendí. Y él, así, digo, eso para mí es la medalla de oro. Esa es mi medalla olímpica, porque cuando un niño entiende, es porque estamos haciendo el trabajo. Porque hay que predicar para un niño de 8 años. Bueno, entonces aquí está. La circuncisión para Timoteo era para alcanzar a los judíos y que no hubiera un problema de rechazo a Timoteo de salida. ¿Verdad? ¿Se entiende, no? Bueno, entonces, para ya tratando de terminar, la labor fundamental que dice el apóstol Pablo a Timoteo, y no a Timoteo, sino a todos nosotros que estamos pastoreando, ministrando en la iglesia, dice en 2 Timoteo 2:2, ya lo he repetido varias veces, y si hay que repetirlo 1000 veces, hay que repetirlo. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la labor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enseñar. Y encarga a los que son enseñados a que enseñen, pero que tienen que ser fieles, constantes, sin desertar, como un buen soldado, como un buen atleta o como un buen labrador. Y eso está aquí, como siempre. Yo lo voy a hacer siempre, aunque se vea feo. Ahí está Pablo, la P es Pablo, la T es Timoteo. Timoteo debe encargar a hombres fieles para que enseñen también a otros. ¿Y qué va a pasar ahí? La multiplicación. Que eso se llama ahora venta por medio de ¿qué? De redes. Pero eso es quedar enredado, hermano.
Aquí no hay ese sentazo. Entonces, volvemos y recalco. Si no hay testimonio, no podemos alumbrar. El testimonio, ¿qué dice Mateo 5, 14 al 16? Vosotros sois, ¿quién? La luz del mundo. ¿Quién es el que alumbra aquí en esta tierra? Nosotros, a través de Cristo, alumbramos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué dice? Así alumbre. Escuchen, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No para que te digan San Ricardo, sino para llevarlos a Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras, el buen testimonio se ve. Porque la gente que no tiene a Cristo no anda por fe, anda por vista. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si no hay testimonio, no hay luz. Si no hay testimonio, los hombres no pueden ver que hemos nacido en Cristo. El fruto atestigua que somos de Cristo, porque por los frutos los conoceréis. Los conoceréis. Y hoy que estamos aquí celebrando nuestra cena del Señor, ¿te acuerdas? Por ahí está mi hermana Giselle. ¿Te acuerdas? Giselle la fui a ver al hospital hace años atrás, que te habían operado de algo, ¿no? Y dice, yo no sé si era que por el asunto que estaba todavía con la anestesia, que me dice, pastor, yo quiero que ore para que yo sea luz. No, que ya somos luz. Vosotros sois la luz. Eso no hay que darme ese título de iluminado. No, ya lo somos. Somos luz. Lo que pasa es que debemos estar en off o en on. Apagado o encendido. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que alumbre nuestra luz delante de los hombres. Que alumbre nuestra luz a través de ser bondadoso con el mundo para llevarlos a Cristo Jesús.